¿Cómo están mis queridos hermanos? Que el Señor les bendiga. Me ha tocado esta tarde de jueves traer el mensaje de la palabra y quisiera invitarles a buscar en el libro de Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Judas es un libro cortito, ¿cierto? De un capítulo, y vamos a leer el verso 20 y 21. Voy a leer en la versión NTV. Dice: pero ustedes, queridos amigos, la otra versión dice hermanos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Vamos a orar para pedirle al Señor su gracia, su sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra ha sido leída, Señor. Usted trae la gracia, usted añade la sabiduría. Padre, permítanos, Señor, estudiarla en ese conocimiento suyo y que toda la gloria siempre sea para usted. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados. Sin duda estamos viviendo los tiempos más difíciles, ¿cierto? Peligrosos, pero me llama la atención de esta carta de Judas, que él nos enseña un poco o nos da directrices, ¿cierto? A través de la palabra, de cómo permanecer fieles en un mundo, podríamos decir, infiel, donde estamos viendo, ¿cierto?, cada día un materialismo excesivo, donde el ser humano pareciera que día a día más se ama a sí mismo, el orgullo, la altivez, ¿cierto?, malagradecidos, desleales, desobedientes a los padres y a toda autoridad, sin amor ni perdón, sin control propio, crueles, con todo lo que se llame bueno, parece que les causará irritación o molestia. Aman más el placer que a Dios, ¿cierto? Y una sociedad hedonista, donde cada día descubrimos cómo va tomando mayor lugar, pareciera, esto del individualismo. Si estoy bien yo, el resto da lo mismo. Pero bueno, no nos debiera extrañar, ¿cierto? Porque en el fondo, si usted lee 2 de Timoteo, en el capítulo 3, del verso al 1 al 4, es como un escáner, por así decirlo, ¿cierto?, de los tiempos actuales. Pero en medio de todo tal vez incertidumbre, de la falta de paz o de la falta tal vez de esperanza, como está el mundo, su palabra a través de esta carta de Judas nos habla un poco de cómo permanecer, cómo mantenernos. Y primero que nada debemos entender que permanecer, ¿cierto?, viene del griego menó. En concepto básico es quedarse, del latín permanere, ya que significa estar en un mismo sitio todo el tiempo, por completo. En cuanto al lugar, ¿cierto?, quedarse como huésped, alojar, recibir, mantener una comunión ininterrumpida. Y en cuanto al tiempo, ¿cierto?, de este concepto de permanecer, su sentido es continuar siendo, resistir, ¿cierto?, sobrevivir. Entonces, me llama mucho la atención y esta palabra me daba mucho ánimo, mucho aliento, porque en el fondo nos está entrenando, por así decirlo, para poder estar sostenidos, para poder permanecer en cuanto, ¿cierto?, a estos tiempos difíciles y peligrosos. Y lo primero que podemos ver acá es el concepto donde dice: deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Primero que nada, ¿cierto?, nos está llamando a edificar. ¿Qué significa edificar? Bueno, el edificar es obviamente crear algo, formar algo, implica, ¿cierto?, una inversión, hay una planificación, ¿verdad?, llámese económica, hay una inversión de tiempo, se avanza en el día a día con mucha paciencia, con mucha perseverancia, ¿cierto?, para lograr en el fondo
el objetivo de esta edificación. Espiritualmente hablando, ¿cierto? En 1 Corintios 3, del 10 al 14, hablamos de una casa edificada obviamente sobre la roca, sobre Cristo, que es nuestra roca firme. Pero también esa palabra nos aclara, nos advierte, dice, y cuidado cómo estamos edificando, porque podemos estar edificando sobre un fundamento equivocado. Dice que se puede edificar, ¿cierto?, con piedras preciosas, con oro, y nombra materiales muy sólidos, firmes, caros, pero también podemos edificar, ¿cierto?, sobre hojarasca. En el fondo es como una similitud entre el hombre que edifica sobre la roca y el hombre que edifica sobre la arena. Entonces, ¿cómo podemos edificar, ¿cierto?, como nos habla esta palabra? A través, ¿cierto?, de la fe. Los unos a los otros, dice, podemos edificarnos. Y una forma muy gloriosa tal vez de edificarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, es con nuestra oración. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Estamos, ¿cierto?, viviendo estos tiempos. El domingo teníamos una palabra tremenda donde el siervo nos hablaba del estrés, que de una u de otra forma, yo creo que todos en estos años, después de la pandemia, de todo lo que hemos vivido en nuestro país y de lo que se está viviendo en el mundo entero, hemos estado afectados por algún nivel de estrés. Tal vez algunos más guardaditos, otros aprenden tal vez a depositar toda su fe, ¿cierto?, su confianza, que es lo que la palabra, lo que el Señor nos manda a través de su escritura, ¿cierto? Pero qué importante o con cuánta necesidad tenemos de ser escuchados hoy en día. En un mundo rápido, acelerado, ¿cierto?, muy superficial, donde la actividad y el estar ocupados pareciera que se nos ha hecho ya casi un estilo de vida. Ya lo estamos normalizando, entonces hay muy poco tiempo para escucharnos. En un mundo donde la mayoría, ¿cierto?, de los padres deben salir por trabajo, por necesidad, por diferentes circunstancias, los hijos están siendo poco escuchados. Los padres, ¿cierto?, en algunos casos ya por ancianidad van quedando más solos, el trabajo, el tiempo, todo está influyendo para que terminemos en una sociedad totalmente fría, insensible, individualista, ¿cierto? Dice la palabra en el mismo Santiago que ojalá podamos con la ayuda del Señor ser prontos para oír y tardos para hablar. En Efesios 6:18 dice orando en todo tiempo, ¿cierto?, en el Espíritu, orando en todo tiempo con toda súplica, ruego en el Espíritu. Y aquí yo quiero hacer una diferencia, porque la verdad es que a veces nosotros oramos por nuestra capacidad humana. Y tratamos de esforzarnos, ¿cierto?, para llevar adelante la oración. Entonces esa oración, más que en el espíritu, es una oración carnal, es una oración que intentamos nosotros sobrellevarla. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado en ocasiones, o tal vez más de lo que yo pienso. Son como oraciones moribundas, es como tener dificultad para orar, estar a lo mejor callado, sin mucho como que decirle al Señor, ¿cierto? Tener casi que obligarnos a intentarlo en la medida en que esto sea verdad en nuestra vida. No estamos orando conforme al Espíritu. No sé si me explico. ¿Qué significa entonces el orar en el Espíritu? Primero que nada, el Espíritu nos da vida y nos conduce, ¿cierto?, a toda verdad. Entonces, en el Espíritu, la oración en el Espíritu es viva, es vital, ¿cierto? Y es la forma en que el Espíritu Santo dirige nuestra oración. Entonces, orar en el Espíritu es experimentar el Espíritu de vida, que trae vida a la oración. Suena como un trabalenguas tal vez, pero yo sé que usted en el Espíritu lo está entendiendo y lo va a entender,
porque todo lo hemos pasado, todo lo hemos vivido, ¿cierto? Esta sensación de muchas veces sentir que nuestras oraciones están siendo vacías, casi esforzadas por nuestras palabras. No nos olvidemos que el Señor, cuando los discípulos le preguntan, le dicen enséñanos a orar, Él dice no uséis vanas palabrerías, no lo hagas como algunas personas que no fueron muy bien nombradas por el Señor, ¿cierto? Usted sabe a qué me refiero. Entonces, que el Señor nos ayude a que nuestras oraciones sean siempre guiadas por el Espíritu Santo, porque Él sabe cómo nos conviene orar. Entonces, una forma importante, ¿cierto?, de edificar es a través de nuestras oraciones, los unos por los otros. ¿Para qué dice la palabra? Para que seamos sanados. Tal vez no tenemos una enfermedad física, tal vez sí, pero ¿cuántas enfermedades emocionales se está viviendo en estos tiempos? Otra forma, ¿cierto?, de edificar es con nuestras palabras. Qué importante, hermanos, es esto. Palabras de ánimo, de aliento, ¿cierto?, de bendición. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida u obscena, dice otra versión, salga de nuestra boca, sino la necesaria. O por el contrario, dice que nuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes la escuchan. Qué importante, amados hermanos, es usar, ¿cierto?, nuestras palabras en aliento, en ánimo para nosotros mismos como pueblo de Dios. Y si lo hacemos, ¿cierto?, como en nosotros, esto nos da más fortaleza y aliento para poder también animar a quienes están afuera, que no conocen la palabra, que no tienen a qué aferrarse, que no saben cómo orar, cómo llegar al Señor. Entonces es una también gloriosa forma de poder, ¿cierto?, edificarnos. Se fija que volvemos a esta palabra de edificarnos. Entonces, ¿cómo seguimos edificándonos? Podemos, ¿cierto?, que es lo más esencial, edificarnos escudriñando las Escrituras. En Juan 5:39 dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entendemos, ¿cierto?, a través de su palabra, el corazón de Dios, los atributos de nuestro Señor. La palabra dice que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan, ¿cierto?, conozcan a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado en rescate por esta humanidad. Entonces, nuestros consejos, ¿cierto? Si alguien se acerca, si no sé, un joven, una persona mayor, que nuestros consejos siempre puedan estar basados en su palabra. De ahí la importancia tan relevante de conocer, ¿cierto? De poder indagar, de poder escudriñar cada día la palabra del Señor, pidiéndole sin duda al Espíritu Santo que nos pueda guiar, abrir nuestra mente, darnos el entendimiento para que podamos, ¿cierto?, ser edificados los unos con los otros, ¿cierto?, a través de una palabra. Y bueno, sin duda, toda esta edificación tiene el ingrediente básico, elemental, ¿cierto?, que es la fe. Qué importante, hermanos, es esto de la fe, obviamente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mire, en Hechos 17:11 hay algo que es muy relevante. Dice que ese versículo dice que estas personas, y se refiere a los de Berea, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque dice que recibieron la palabra con solicitud y querían comprobar si era verdadero lo que ellos decían en relación a la predicación de los apóstoles, ¿cierto? Entonces, qué importante es que nosotros corroboremos con la palabra, busquemos, seamos así como inquietos y veamos, a ver las citas bíblicas y cómo a mí se me imagina que el Señor se regocija cuando nosotros tenemos esa linda curiosidad, si se pudiese decir, de ir a su palabra, de buscar, de meternos ahí, de tal vez comparar con otras Biblias, tener, ¿cierto?, esa hermosa capacidad de poder
profundizar en la palabra. Y la verdad es que, como decía anteriormente, Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y por la palabra de Dios. Y aquí, cierto, nos edificamos a través de la fe. Fe, palabra pequeña, ¿cierto? Pero con grandes resultados. Hebreos 11, yo sé que usted lo conoce, se lo sabe de memoria, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En Hechos, ¿cierto? 10:38 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y el Señor Jesucristo, ¿cierto? Por misericordia nos hace justos cada día ante el Padre. También podemos entender, ¿cierto?, que hay una contraparte. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿cierto?, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Romanos, ¿cierto?, 12:15 también nos dice, alegraos y gozaos con los que se gozan, así como nuestro Señor, ¿cierto?, intercede ante el Padre por nuestras situaciones tan fuertes a veces, situaciones que nunca pensamos tal vez que las vamos a vivir. Nosotros a través, ¿cierto?, de la fe, a través de esto de edificarnos, también podamos, ¿cierto?, imitar a Cristo en todas estas conductas, estas acciones que nos mueven a través de la fe, de poder estar con el que está tal vez angustiado, triste, poder también reírnos o celebrar con el que tiene algún motivo, ¿cierto? El gozo, la felicidad, algo especial, no sé, pero eso es lo que en el fondo la palabra nos está enseñando. Y también, ¿cierto?, el versículo 21 dice, y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que Él les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Y esperar, wow, este es un gran fruto del Espíritu Santo, la paciencia, ¿cierto? Y esperar con paciencia, así como el labrador espera, ¿cierto?, todo el proceso de la siembra y cosecha. Pasan los meses, ¿cierto? Él hace los surcos, todo el trabajo de agricultura. Lo puedo describir mejor porque salgo a caminar. Ustedes saben que vivo en un lugar rural, de campo, donde día a día podemos ver cómo los propios vecinos, ¿cierto?, tienen ahí sus siembras, cómo uno los ve pasar un arado. En estos tiempos ya se usa un tractor, ¿cierto? Hay más tecnología. Yo vi a mi padre por años con un arado, con un burrito, por ejemplo, muy, muy artesanal o muy de esos tiempos. Pero a pesar de eso, la siembra se lograba, hacía los surcos, ¿cierto? Tiraba la semilla, aparentemente no había nada, uno veía tierra como seca, entre comillas. Pero hay toda una espera, hay todo un trabajo, ¿cierto? Ese grano que se lanzó, muere en la tierra y vuelve, ¿cierto?, ahí a germinar y poco a poco comienzan los brotecitos, uno empieza a ver las hileritas así como derechitas, ¿cierto? Yo siempre me pregunto, me impresiona porque es como si tiraran una regla larga, pero lo importante, amados, es que el Señor nos está enseñando que así como el labrador espera, ¿cierto?, todo ese proceso de la siembra, así nosotros debemos, dice, esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, sin ansiedad o angustia o tratar de darle nosotros una salida, ¿cierto?, a nuestras situaciones, a nuestros problemas, a conflictos a veces grandes, a veces más pequeños. El Señor nos motiva a que podamos, ¿cierto?, esperar con paciencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia ante todas las cosas. Nosotros no podemos, por más que nos esforcemos, dice su palabra, que no vamos a añadir un poco más a nuestra estatura por más que nos esforcemos, porque tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros, ¿cierto? Confiados en cada una de sus promesas que Él nos hizo, que las tenemos ahí en este libro maravilloso, glorioso, que nos ayuda, nos motiva, nos insta, nos levanta siempre a través de su palabra,
¿cierto? En Deuteronomio, por ejemplo, tenemos una promesa, 31:8, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Yo veo un Dios de generaciones, amados hermanos. Yo vengo de esto, de abuela, de madre, ¿cierto? Mi generación, mis hijos ahora. Entonces, siento que esto se cumple. Nadie podrá hacernos frente, porque el Señor es un Dios de pacto, un Dios que cumple sus promesas. Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Entonces, ¿cómo no esperar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla de la promesa mayor, que es, les dará la vida eterna? De esta manera, dice, se mantendrán seguros en el amor de Dios. Mateo 23:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, está diciendo a sus discípulos. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Entonces, amados, cuando la palabra nos está hablando de esperar, ¿cierto? Con paciencia, solamente basados en el amor y en la misericordia de Dios. Sabemos que Él es fiel, que Él ha permanecido fiel y que estamos viendo frente a nuestros ojos el cumplimiento de su palabra, tal cual como está escrita, los eventos, ¿cierto? Todo lo que estamos viviendo, todo este caos, tal vez este desorden mundial donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno, vemos un desenfreno. La verdad, hermanos, que en estos tiempos más que nunca debemos estar fortalecidos en el Señor, en la búsqueda de la oración, de su presencia, de su palabra. Y así, como decía, ¿cierto?, edificarnos unos a otros en nuestra santísima fe, dice, orando, teniendo palabra del Señor, orando unos por otros, como decía, ¿cierto?, para seguir edificándonos mientras el Señor regresa por nosotros. Así es que, amados, yo espero que esta palabra les anime, les aliente. Si me atreví a hacerla y a tratar de desarrollarla, es porque han sido tiempos un poco complicados para nosotros, pero creemos y confiamos en el Señor, solamente en su gracia y en su misericordia, y que Él cumple y va a cumplir cada uno de sus propósitos en nuestras vidas. Así es que el Señor les bendiga y que pueda ser una palabra de ánimo, de aliento y fortaleza para estos tiempos. Dios no rechaza oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo
lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando.